Hoy vamos a ver un poquito más de CSS, vamos a hablar un poco de colores, vamos a hablar un poquito de tamaños de fuentes y todo lo que tenga que ver con eso. Vamos a ir a la presentación y la presentación nos va a ir guiando y en base a la presentación es que vamos a empezar a hacer el código. Ya empezamos a grabar. Y veamos un poquito de colores. Como siempre no voy a leer las presentaciones, la intención es que las presentaciones las lean ustedes, pero sí les cuento bien un poquito de qué se trata. Hay cuatro maneras, perdón, de poner un color dentro de CSS. La primera es usando palabras clave, es la que más he usado yo durante el curso. Después otra manera es utilizando una numeración decimal, perdón, hexadecimal, que se indica con un numeral y después un número de 6 dígitos, y esos dígitos en realidad están en lenguaje hexadecimal. Entonces, por eso van a ver letras también. Hexadecimal va desde 0 hasta F. Y para saber qué valor hexadecimal corresponde a qué color, pueden visitar cualquiera de estas páginas. Otra manera todavía de ingresar un color en CSS es utilizando la etiqueta, la expresión en realidad RGB. Y entonces le doy, ustedes saben que los colores están constituidos por tres colores desde el punto de vista de la luz. Y entonces para indicar un tipo de color, por ejemplo, para indicar rojo tendría 250 00. Para indicar azul sería 00 250. Y combinaciones entre ellos, entre rojo, verde y azul, para obtener todos los colores posibles. Y la última manera es en base a un alfa. Ahora un ratito vamos a ver los ejemplos. En alfa entonces sería RGBA. La A es de alfa. Alfa indica el grado de transparencia que tiene el color. Entonces podría tener la transparencia 0, que es completamente transparente, y 1, que es completamente opaco. Es decir, entonces que alfa está indicando qué tan opaco es el material. O el color este que quiero agregar. Así es que vamos a dejar esto planteado acá y vamos a ir al código. Y acá en el código ya tengo algunos ejemplos armados. Permítame que vayamos a ver el de colores.html y vamos a dar un poquito más de zoom. Así. Bien. Veamos de qué se trata todo este código. Antes de correrlo yo lo tengo acá abierto con FileServer, acá al costadito. Pero le pegamos una leidita para ver si nos enteramos de qué es lo que nos va a mostrar. Entonces, tengo, bueno, la etiqueta de HTML5. Tengo también unos estilos de CSS que me están diciendo, bueno, qué fuente se va a usar. H1 tiene una serie de colores, fíjense, background color tiene algún color. Un borde, de esto me parece que todavía no hablamos, pero hoy vamos a hablar bastante. Y me está diciendo este dotted, vamos a ver qué es en un ratito. Después tengo entonces la etiqueta H1, me va a mostrar, va a decir colores y va a tener una serie de elementos adicionales. Después, por palabra clave, la manera de ingresar un color, valor hexadecimal, esto es lo que estaba diciendo en la presentación de recién. Por RGB con canal alfa. Y después había otra manera que estaba en la presentación, pero no la nombré, es canal alfa con porcentaje. Entonces en vez de que los colores estén entre 0 y 255, fíjense acá, estos números, si fuera RGB solo, sería este número entre 0 y 255. Cuando es por porcentaje es entre 0 y 100. Nada más que eso. Bien, vamos a ver entonces qué hace este código. Y si se fijan, parece que a colores le está poniendo un fondo de un color y un borde. Es una cajita con borde. Vamos a ver cómo se logró eso. Entonces,
Fíjense que colores está con etiqueta H1. Así que me voy a buscar H1. ¿Dónde está? Por acá. Y dice, color de fondo, gris o gray. Y border, un PX solid. Este entonces un PX indica que es un píxel. Solid es el tipo de trazo que está haciendo la línea. Cambiémoslo. Ahora, fíjense que acá abajo dice dotted. Vamos a ponerle dotted acá. Control S para salvar. No se notó que haya hecho mucho cambio. Vamos a pedirle acá esto de 10 píxeles. Control S. Y ahí ya todos los que tienen H1. Ahora veamos todos los que tienen H1. Fíjense, probando CSS tiene etiqueta H1. Probando que sigue el estilo también tiene etiqueta H1. Entonces todos los que tengan H1 van a haber cambiado. Bien, genial. No había otro. Volvamos un cachito para atrás. Pongamos acá otro color de fondo. Por ejemplo, green. Control S. Y me cambió el color de fondo. Maravilloso. Y veamos qué logramos con esto. Fíjense, border top y border bottom. Solamente por el nombre estoy pensando que esto va a ser un cambio del borde superior y del borde inferior. Vamos a ver, control S para salvar. No estoy viendo mucho cambio. Porque esto vamos a cambiarle para que este sea ¿cómo era? Vamos a ver, solid. Ahí va, control S. Todavía no veo mucho cambio. Vamos a ponerle acá 15, a ver si se ve el efecto. Control S. No me lo está agarrando. Asumo que debe ser porque dejó de tener conexión el server con el código. Y de vuelta no me lo está agarrando. Investiguemos brevemente de qué se trata. Porque es que no me lo está agarrando. No me lo está agarrando significa que estoy queriendo correr el código que tenga un funcionamiento en el navegador y no lo tiene. Y me acabo de dar cuenta de qué se trata, por qué fue que no corrió, y es porque está tomando precedencia lo último que puse en términos de fondo. Fíjense que de fondo de borde. Recuerden el nombre, Cascading Style Sheets de CSS. Entonces, lo último que puse de borde es lo que vale. Entonces, estoy pidiendo borde superior 15 y punteada. Borde inferior 15 punteada. Borde total 1 píxel sólida. Entonces eso es lo que está funcionando ahora. Muy interesante, así que este lo voy a comentar para ver cuál es el efecto. Podría haberlo borrado, pero lo comento porque me interesa dejarlo ahí. Control S y con seguridad ahí cambiaron todos los efectos. Vamos a ponerle este 5 de vuelta. Control S, que un poquito más razonable. Noten también lo que hicimos acá es que entre colores, probando CSS y probando que sigue el estilo, lo que estoy viendo es cuál es el efecto de un estilo CSS en línea. Entonces, fíjense, este H1 tiene estilo, el que habíamos definido en la parte de estilos, en el apartado de estilos, de estilo interno. Después, este siguiente, H1, que fíjense que se llama, que muestra el texto probando CSS, tiene un estilo en línea. Y ese estilo en línea le da color de fondo pink, rosado. Y después el siguiente, en la siguiente línea, ya tiene el estilo que debería traer por defecto la página, que es el que yo le definí. Así es que eso es lo que estamos viendo acá, que por eso probando que sigue el estilo, porque a no ser que yo le cambie el estilo en línea, siempre va a valer el estilo que puse en la hoja de estilos o en el archivo CSS adecuado. Sigamos entonces viendo el tema de los colores. Una manera de agregar el color entonces era por palabra clave. Esto ya lo vimos en otras clases. Fíjense entonces acá lo estamos poniendo en línea el CSS. Recuerden que este es el método no recomendado, pero acá lo hacemos de esta manera para que esté bien directo la información del cambio de estilo al lado de lo que se está mostrando. Bien, entonces tengo varias maneras de hacer lo mismo. Otra manera es poner el valor hexadecimal. Fíjense que estamos recorriendo cada uno de estos y por valor hexadecimal. Recuerden que
este número no hace falta que sea lo mismo que dice acá adentro. Lo que está acá adentro es una etiqueta. Vamos a ponerle una etiqueta, sino un texto. Es un texto común. Común. Me falta el tilde. Ahí está. Común. Entonces lo que me da el color es lo que dice, lo que está dentro del estilo. Lo que está acá entre las dos etiquetas de apertura y de cierre es solamente lo que se va a mostrar. Control S para salvar y por supuesto texto común es lo que tiene el color 31078C. Un montón de cambios. Control S para volver al inicial. Después por RGB. Fíjense esto es lo que les decía. Por ejemplo, este que está por acá. Este debería ser RGB de blue. Este debería ser el azul. Control S. ¿No? RGB de rojo es el primer parámetro. 0 es, perdón, rojo es el primero. G es de green, de verde el segundo. Y blue es el último. Entonces si tienes 0 de rojo, 0 de verde y 255 es el máximo de azul, entonces esto va a ser por supuesto un color azul. Y a ver si hay alguno que ya esté hecho de movida de verde. Fíjense, este es verde, debería ser. Y de hecho ahí le ponemos el colorcito, el nombre, a ver si lo identificamos. Verde. Control S. Y claro que sí, ese es el color verde. Bien, sigamos un poquito más adelante y de vuelta. Otras maneras son con alfa, con el valor de alfa y aparte con el valor de color puesto porcentualmente. Es decir, en vez de estar el máximo el máximo en 255, acá el máximo está mostrado como un 100%. Y el alfa lo que tiene interesante es que puedo obtener varios tonos del mismo color. Tiene dos funciones fundamentales, ¿no? Uno es que me hace que el texto sea transparente. Entonces yo tengo una imagen de fondo y el texto con cierto grado de transparencia, entonces voy a poder ver el texto y el fondo también. Y por otra parte, lo que me permite hacer la transparencia es de obtener varios diferentes tonos del mismo color. Más clarito, más clarito, más clarito. Entonces el más oscuro, fíjense, este es el ejemplo, ¿no? El color que estoy metiendo acá es un 5, 173, 213. Y con el 1 acá significa que es el más opaco de todos. Con 0,5 acá de transparencia o de opacidad en realidad, voy a tener ahí el 50% de opacidad y 0,1 el 10% de opacidad. Pero sigue siendo el mismo color, fíjense, en los tres casos. 5, 173, 213. Y listo, no había mucho más para explorar de ese lado. Cerramos por acá. Vamos a ver qué otro tenemos. Fuentes y PX. Y acá tenemos algunos ejemplos para hacer en clase. Así que volvamos a la presentación. Y veamos, entonces, algo de esto estuvimos hablando en clases anteriores, hoy lo vamos a ver todo. Font size, tamaño de fuente. Style es el estilo, fíjense que normal, itálica, que sería lo que les solemos decir cursiva, oblique. Vamos a volver sobre esto en un ratito. Font family es el nombre de la fuente, entonces por ejemplo Arial, Helvética, Sans Serif, Times New Roman, el nombre que a ustedes les guste. Y font weight indica qué tan grosa, o cuál es el grosor en realidad de esa fuente. Bien, hay varias maneras de indicar el tamaño de cosas. Vamos a hablar en este momento de fuentes, pero esto después lo vamos a utilizar para describir tamaños de objetos dentro de HTML. Y una manera de esas es la absoluta y se mide en centímetros, milímetros, píxeles y puntos. Eso es el PT. Otra manera es en base al tamaño relativo, que sería EM, que son cantidad de veces de tamaños de la letra M minúscula, porcentajes y EX, que son tamaños de la letra X. En un rato espero que esto sea bastante más evidente. Noten que en el texto normal
por lo general los párrafos tienen 16 píxeles. Y 16 píxeles entonces equivale a un EM. Este texto, esto lo vamos a volver a usar en un ratito. Entonces, tengan presente, si yo uso un tamaño absoluto para medir algo, por ejemplo, quiero que una frase, vamos a hacerlo en un ratito, ¿no? El ejemplo, pero para que lo vayan pensando. Quiero que la letra, la palabra flexible, esté en medio de la pantalla y le doy un tamaño de, no sé, 5 centímetros. No está tan mal, digamos, un alto de 5 centímetros, pensemos en eso. Está todo bien, pero si yo de repente esa página web la quisiera presentar en una pantalla de 50 pulgadas, y esos 5 centímetros dejan de ser tan grandes, ¿no? Si fueran en el tamaño de una notebook es una cosa, en un celu también es otra cosa, pero a medida que voy cambiando el tamaño de la pantalla, el browser, el navegador, me va a decir todas las veces, me va a mostrar un tamaño de 5 centímetros. Entonces, cuando supongo que lo que voy a mostrar es en una pantalla tamaño variable, entonces ahí tengo que comenzar a utilizar estos tamaños relativos. Y acá vamos a hacer algunos ejemplos. Las font size entonces las puedo dar en píxeles, las puedo dar en EM, las puedo dar en combinaciones entre porcentaje y EM. Bien. Y este viewport width lo vamos a ver en breve, indica cuál es el ancho de la ventana gráfica. Y en base a ese ancho podemos decidir qué tamaño tienen las cosas. Esto está bastante piola, porque ahí ya puedo yo elegir qué tan preponderante va a ser dentro de la pantalla lo que yo esté escribiendo. Así que vamos a hacer los ejercicios estos uno por uno. Yo los voy a ir haciendo. Esto cuando hicimos la clase en vivo, les dejé un tiempito para que lo hagan. Promedio, para hacer cada uno de estos ejercicios, deberían tardar entre 3 y 10 minutos. Hubo gente que lo hizo en 2 minutos, por supuesto. Intenten hacerlos, ponen pausa en el video y intentan hacerlos. Yo lo voy a hacer ahora de movida y voy a ir copiando y avanzando a medida que los termine. Entonces el primero, crea un documento fuentes px.html en el que el estilo de las etiquetas H1, H2 y P sea de 40, 30 y 14 respectivamente, medido en píxeles. No sé por qué lo leí completo. Así es que vamos al código. Vamos al código, como decía. Y vamos a crear fuentes px.html. En mi caso le puse un 02 adelante como para que sea cómodo cuando vaya haciendo la presentación. Ustedes no hace falta que le pongan el número adelante. Entonces, cargamos el encabezado de HTML5 y vamos a poner algún texto para cambiar las etiquetas que eran H1, H2 y P. Entonces, H1, H2 y P. En H1 este es un texto de prueba. Control S y lo voy a abrir para ver qué cambios son los que están apareciendo. Nice. Este es un texto de prueba. Voy a hacer zoom en el navegador con control y la ruedita para que sea un poquito más, para que salte un poquito más a la vista lo que estoy haciendo. Pero bien podrían dejarlo el tamaño original y ustedes ir cambiando el tamaño de la fuente como para que sea más evidente. Yo le voy a hacer un poquito de zoom solamente para que se vea, después más adelante le cambiaremos la fuente. Bien, ¿qué más me habían dicho? Que cambie, que el tamaño de las fuentes en cada uno de estos sea de 40, 30 y 14. Así es que me voy a hacer una parte de estilos acá. Style. Y ahí vamos. Eran H1. H2 y P. H1 entonces, 40 píxeles era el tamaño. Font size 40. De vuelta acá, font size. Ya, esto me lo podría copiar. 30.
font size 14 creo que era, 40, 30, 14, ahí está, control S. Y no me cambió absolutamente nada, fíjense, vuelvo al tamaño original, al de 100%, y control S es muy pequeñito. De hecho, incluso si lo borrara todo esto, cortarlo brevemente para que no me aparezca dentro del HTML, control S, y no estoy teniendo ningún efecto. Espero que se hayan dado cuenta que lo que me faltó es la unidad del texto, la unidad del tamaño. Entonces px, noten entonces que ahí con px ya estoy obteniendo el cambio en el HTML. Bien, ahí va. Y creo que eso era todo para este ejercicio. Vamos a poner el otro P para ver qué onda. De hecho, no ahí, sino por acá. Ahora, acá como tengo la pantalla, estoy grabando al mismo tiempo el navegador y el editor de texto. Se me fue un poquito, fíjense que hay un montón de caracteres más a la derecha. Entonces lo que voy a hacer es Alt Z, esto me lo contaron en clase, y no tiene efecto en el hecho de apretar Alt Z, no tiene efecto en el HTML. Ahí puse Control S y se me salvó la siguiente parte del texto. Bien, eso es todo por ese lado. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio decía acá: crear un documento, diferente nombre, que los tamaños de frente sean iguales, pero que estén expresados en EM. Bueno, entonces vamos a ir a ver el código. Vamos a ver cómo hacemos el código. Entonces vamos al documento que creamos recién. Control A para seleccionar todo, Control C para copiar. Me voy al documento nuevo, Control V corta para pegar. Y acá entonces lo que me dicen es que, no me interesaba nada esto, lo que me dicen es que tengo que hacer estos mismos tamaños, 40 píxeles, 30 píxeles, 14 píxeles, pero los tengo que expresar en términos de EM. Entonces para eso voy a utilizar la equivalencia, que 16 píxeles equivalen a un EM. Entonces, en definitiva, lo que significa esto es que si quiero el mismo tamaño de estos 40 píxeles, tendría que hacer 40 dividido 16, y eso me va a dar el tamaño en EM. En este caso todavía no sé cuánto vale, pero en breve lo vamos a saber. Voy a dejar el comentario por acá y voy a ir haciendo la cuenta con ustedes. En este caso me interesa 30 y en este 14. Bien, hagamos la cuenta entonces. Tengo una calculadora por acá. Ustedes no la van a ver, pero créanme, o hagan ustedes la cuenta en su calculadora. 40 sobre 16 me da 2.5. 30 sobre 16, 1.875. Y 14 sobre 16, 0.875. Ahí va. Control S, por supuesto que no hace nada por ahora, porque no hice el cambio efectivo en la página, ¿no? En CSS. Entonces acá pongámosle este equivalente, 2.5 EM, lo cambiamos por estos 40. Esto lo hice solamente a modo de comentario, ustedes no hace falta que lo agreguen. Pero si se fijan, ahora voy a apretar Control S para ver que aparezcan los cambios y no pasó nada. Y no pasó nada principalmente porque, bueno, era el mismo tamaño, ¿no? Convertí los 40 píxeles a EM. Entonces ahora lo que ustedes pueden hacer
se los dejo a ustedes como tarea para el hogar, es ir cambiando los tamaños, ¿no? Poner una pestaña al lado de la otra y ir cambiándoles el tamaño. Esto lo hicimos en clase. La intención es que ustedes ahora vean cuál es el efecto, porque ¿por qué lo haría de estas dos maneras? Entonces, para darse cuenta de qué es lo que va a cambiar, tienen que correrlo, tienen que abrir en dos pestañas diferentes y cambiarles el tamaño en las dos. Y van a ver que una de ellas tiene el tamaño constante, es decir, que se queda para siempre en esos píxeles, en los píxeles que yo había pedido. Y en la otra, en la nueva de recién, el tamaño va a cambiar dependiendo de qué tan grande sea la ventana. Y eso es importante porque cuando la ventana sea muy grande, la relación entre el texto y la ventana va a ser la misma que si la pantalla fuera muy chiquita. En cambio, cuando tengo el texto con tamaño estático, por ejemplo, con tamaño absoluto, por ejemplo en píxeles, el tamaño siempre va a ser igual. Si tengo una pantalla mega gigante, el tamaño siempre va a tener estos 40 píxeles que hablábamos recién. Bien, sigamos con la presentación. Bueno, fuentes, porcentaje M es lo que vamos a hacer ahora. Es bastante parecido a lo de recién. Fíjense que lo único que vamos a cambiar es el tamaño de la etiqueta body y que todas las demás quedan iguales que el ejercicio anterior. Así que vamos allá. Y entonces lo que vamos a hacer es copiar todo esto de recién, control A. Me voy al fuentes porcentaje M, control V y me pego todo lo de recién. Entonces lo que vamos a agregar, este lo voy a borrar y voy a poner la etiqueta body. Está apretando el botón de apagar la compu. Bien, ahí. Y entonces vamos a poner font size igual 100%. Y fíjense que hasta ahora todo quedó exactamente igual. Lo voy a abrir de vuelta. No, de vuelta, por primera vez lo voy a abrir. Y fíjense que es como si no hubiera cambiado nada con respecto a los otros dos ejercicios. Y es verdad. Pero lo que vamos a hacer ahora es cambiar este body. Le voy a cambiar a 120, por ejemplo. Control S. Y fíjense que me cambia todo. Ahí me cambian. Sin tener que yo ir a cada uno, ¿no? H1, H2 y P. No les tengo que cambiar nada. Sencillamente digo, bueno, si yo body le cambio el tamaño, todos los demás se van a cambiar en función de ese body que estoy cambiando. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner 180. Control S. Todo me está cambiando de tamaño. Y esto es porque justamente estamos utilizando esta metodología porcentual. Y eso era todo, me parece, para ese ejercicio. Y vamos entonces ahora al último ejercicio. Este lo tengo ya preparado. El último ejercicio, fíjense entonces, es crear fuentes responsivas de W y les cuento un poquito de qué se trata. Entonces, estamos creándolo acá en función de un estilo en línea. No hace falta que sea un estilo en línea. Acá lo estamos haciendo solamente para practicar. Y acá a la izquierda lo tengo hecho el render. Ya se está mostrando los efectos. Entonces, para probarlo, lo próximo que pueden hacer es cambiar el tamaño. Acá por cómo estamos haciendo la grabación no va a ser muy evidente, pero les pido que lo prueben. Esto, lo que van a ver es que van a ver algunos textos que cambien de tamaño y otros textos que no. Y tengan en cuenta esto, que un BW es 1% del ancho del viewport. Viewport es la ventana donde estoy viendo el texto. Si la ventana es de 50 centímetros, entonces un BW es 0,5 centímetros. Entonces, esto ustedes lo pueden probar. Fíjense qué pasa cambiando el tamaño de la ventana. Va a haber un texto que es este que está marcado texto estático. Fíjense que no tiene estilo por ningún lado. Entonces, este texto va a quedar siempre del mismo tamaño. Por otro lado, cuando ustedes cambien el tamaño de la ventana, van a ver que hay otros textos. Por ejemplo, este que es texto responsivo. Este va a cambiar de tamaño a medida que cambie el tamaño de la ventana. Y ya estamos entonces para seguir con la presentación. Bien, entonces ahora vamos con esto de Font Family. Font Family, esto también lo habíamos visto.
recuerden que lo que vamos a tener acá es una serie de familias que me interesaría usar. Van en orden del que me gustaría. Si no está la primera, en este caso Georgia, la segunda que se va a usar es Times New Roman, la tercera Times y así. Cuando la fuente tiene más de una palabra que la describa, por ejemplo Times New Roman tiene 3, entonces el nombre tiene que ir entre comillas. Y de hecho acá teníamos fuentes estilo ancho. Ahora vamos a ver ese ejemplo en el código. Bien, ¿dónde estás? Fuentes estilo ancho. Vamos a abrirlo con File Server. Y fíjense lo que tenemos acá. No hay nada muy novedoso. Si les cuento un poquito del código. Noten, vamos primero al body a ver qué es lo que me estaría mostrando. Me muestra un P de clase normal style. Este es un párrafo de estilo normal, con un texto. Y lo mismo avanzando. Y después algo que hasta ahora no vimos, pero espero que ustedes lo vean bastante práctico, es que tengo una P que es el párrafo. Entonces en los estilos de CSS, P, estoy diciendo que todos los P que tengan clase normal style, todos los P que tengan clase normal style van a tener que tener esta fuente. Significa que puedo tener varios párrafos que tengan diferentes clases y impactar sobre ellos con esta sintaxis de CSS. Esto lo vamos a estudiar un poquito más en profundidad más adelante, pero no viene mal verlo ahora. Y noten que tengo un estilo itálico y otro en oblicuo. Y el itálico es exactamente igual que el oblicuo, en este caso, porque la fuente que trae por defecto mi navegador no hace esa distinción. Entonces, la fuente tiene que tener la capacidad de mostrar una variante oblicua para que el navegador la muestre. En este caso, la que yo tengo acá es exactamente igual. Itálica y oblicua son exactamente iguales. La fuente que ustedes elijan puede no tener, puede no ser iguales en los dos casos. Y en este caso, fíjense que, por ejemplo, fuente gruesa, ¿no? Thick y thicker, ¿no? Una es bold y la otra es un ancho de 900. Y son exactamente iguales. A ver si cambia si le ponemos 1500, bueno, 15000. Control S, no, ya lo dejamos fuera de... Fuera. A ver... 1500. No, parece que lo único que había era 900. Bien, parecen exactamente iguales, por lo que estoy viendo, por lo que distingo a simple vista por acá. Vamos a probar una más. A ver. Control S con 700. Naranja panta, exactamente igual. Bien. Texto con variante normal. Parece que fuera el mismo que este. Y small caps, fíjense que en este caso lo que estamos haciendo es algo que se le dice a veces versallita. Que es, la mayúscula es más grande y la minúscula es como si fuera la mayúscula pero más chiquita. Y así de sencillo. Bien. Presentación. Un poquito más sobre unidades. Google Fonts. Está buenísimo porque las Google Fonts las voy a poder traer de una página que son abiertas y las voy a poder utilizar en mis proyectos. Sin tener que yo bajarme una fuente y subirla a mi server. Está bastante piola. Así que todavía más de Google Fonts hay una manera de tener más de una tipografía. Ahora todo esto lo vamos a explorar en el código. Así que volvamos al código. Cerramos todo esto que tenemos abierto por acá. Y vamos al código. Este ya lo vimos también. Google Fonts. Entonces, noten lo que estamos haciendo acá. Vamos al body primero. Lo que tendría que mostrarse es Sofía más grande, Sofía Font más grande, con un lorem ipsum y un número. Y vamos a ver. Fíjense que todo lo que está dentro de body le estoy diciendo que quiero que tenga font family Sofía y sans serif. Serif, ahora les cuento qué es. Font size, el tamaño de la fuente de todo lo que esté en body, va a ser de 22 píxeles. Bien, noten entonces, sans serif lo que hace referencia, es algo que a mí me interesa por lo menos, es que ponerle, por ejemplo, acá.
Vieron que al final de la C esta, arriba, tiene como un símbolo adicional, como un tic, un tilde. Está ahí muy muy chiquitito. Eso es un serif. Por ejemplo, acá la E, si se fijan en el palito del medio de la E, tiene como una rayita vertical. Eso es un serif. Las fuentes sans serif son las que no tienen eso. Por ejemplo, Arial es una fuente sans serif. A mí saber eso me cambió la vida. Se los comenté en la clase en vivo. Aparentemente las fuentes sans serif son de lectura un poquito más sencilla. Y por otro lado, las fuentes serif son las que son un poquito más formales. Bien, control S para salvar. Este no lo estábamos ejecutando. Vamos a abrirlo con File Server. Porcentaje, el zoom de 100%. Y esto es lo que estamos viendo. Ninguna novedad. ¿Cómo llegué a tener esta fuente Sofía? Fíjense acá. Style Sheet. Y acá le mandé todo este enlace. Y ahora vamos a buscar ese enlace. Vamos a poner otra fuente cualquiera nosotros. Y vamos a ver cómo se hace. Así que vamos a buscarlo rápidamente. Acá a Google Fonts. Y a ver qué me muestra. Voy al primero, porque parece que es de Google. Y busquemos una fuente bonita. Fíjense, una sans serif. Podría ser esta, Lato. Fíjense que no tiene, al final, en los bordes de las letras, no tiene nada. A ver si hay una acá nomás que sea serif. No, son todas sans serif. Acá, está. Play Fair Display. Fíjense que arriba de la L tiene un chic, como un tracito adicional. Eso sería una serif. Bueno, vamos a agarrar esta Inspiration. Y acá me muestra los glifos, es decir, los trazos de cada letra y todas las cosas que puedo llegar a escribir con esta letra, con esta fuente. Acá arriba a la derecha, fíjense que View Your Selected Families. Acá tengo Hurricane. Ah, mira qué bien. Entonces el ejemplo que vimos en clase, le pongo Select Style y acá arriba me aparece también Inspiration, todas las que yo acabo de seleccionar. Acá tengo varias, entonces tengo un montón. Puedo pedir esto. Link, me dice, to embed a font, copy the code into your head of your HTML. Significa esto que me copio todo lo que dice acá adentro, lo pego en mi código y debería salir andando. Así que permítame que lo copie todo y lo voy a pegar en el código. Control V, Control C, toda la historia. Ni me voy a fijar que tiene escrito, podría fijarme que tiene escrito, pero se los dejo a ustedes. Y para llamarlas a esas fuentes, tendría que hacerlo de esta manera. Y lo voy a hacer en línea. Entonces acá le voy a pedir un style. Y todo lo que dice ahí adentro. Y vamos a ver qué pasa. Y este me lo voy a dejar. Me lo voy a copiar y me lo voy a dejar. Existe la posibilidad también de bajármelos a mi compu y tenerlas locales. Como para probar si un día no tengo internet, para poder seguir haciendo pruebas. Es una posibilidad, en este caso yo solamente los estoy sumando directamente desde internet. Así que, ¿dónde estábamos por acá? Control S. Y con seguridad me cambió la fuente de esa segunda línea a lo que yo quería. A esta Hurricane Cursive. Y probemos todavía más. Style, otra más. Inspiration. Y ahí me cambió el tamaño de la otra fuente. El estilo de la otra fuente. Y bien, esa es la manera entonces de agregar fuentes diferentes y son fuentes de Google sobre todo. Vamos a hablar un poquito de márgenes. Vamos a introducir algo que tiene que ver mucho con el posicionamiento de la información dentro de HTML. Son márgenes y modelo de cajas. Vamos a verlo muy en profundidad seguramente en la clase que viene. Pero por acá entonces tenemos una posible sintaxis. Hay varias maneras de pasar la información a este margin.
Margin entonces me dice qué tan separado está el texto de los bordes. A grosso modo, hay un margin, hay un padding, y vamos a ver en un tiempito la diferencia. Así que tenemos varias maneras de escribir. Margin 1em me obtiene, me produce un margen de 1em con respecto a todos los lados. Y ahora vamos a ver el efecto rápidamente. Vamos a entonces el código. Este lo cerramos. Y vamos al penúltimo de márgenes. Que lamentablemente no le puedo poner un tilde. Bien, entonces, márgenes. Veamos qué dice qué es lo que, con qué me voy a encontrar cuando haga el render de la página. Esto lo vamos a cerrar. Bien, entonces me voy a encontrar con un h3 que diga ejemplo 1, un div, y adentro de ese div otro div. Y el div interno tiene clase ejemplo 1. Entonces piensen en el div como una cajita. Entonces voy a tener una cajita adentro de otra cajita. La cajita de adentro va a tener clase ejemplo 1, que vamos a ver qué colores, qué cuestión tiene adentro. Así que vamos a ver acá clase ejemplo 1. Fíjense, margin top, margin right, es el margen desde arriba, margen desde la derecha, margen desde el fondo y margen desde la izquierda. Y el color de fondo. Entonces esto va a ser seguramente una cajita de color de fondo coral y que esté adentro de otra cajita. Y la cajita externa va a ser de color light blue, es el color del div, y con un borde sólido de un píxel. Entonces vamos a correrlo todo esto. Y por supuesto entonces tengo el H3, que estaba por acá, la cajita, que el color de fondo coral, y aparte los márgenes de arriba, de abajo, derecha e izquierda. Cambiémosle uno para ver qué es lo que hace. Margin right, pongámosle acá 10, control S. Entonces el margen que tiene con respecto a la derecha cambió, en este caso disminuyó. Tengo varias maneras de pasar la información, como les decía, a margin. Una de ellas es decir, en vez de hacer un margin para cada dirección, podría ser directamente margin, y la primera tiene que ver con la separación con respecto a la parte de arriba. Y después en el sentido de las agujas del reloj. Arriba, derecha, abajo, izquierda. Arriba, derecha, abajo, izquierda. Vamos a probar entonces. El de arriba vamos a ponerle 10, control S. Entonces ahí por supuesto me cambia el de arriba. Ahora este sería el de la derecha, 10. Bueno, cambié los dos al mismo tiempo. Vuelvo. Ahora el de abajo, 10. Vuelvo. Y ahora el de la izquierda, 10. Bueno, y vuelvo. Bien. Y después hay otras sintaxis más, se las dejo para que lo estudien, no es muy complicado. Y eso es todo en cuanto a margin por el momento. Mírenlo después un poquito en más profundidad, no es muy complicado como les decía. Y pueden ir estudiando un poquito más que hay varias etiquetas que tienen una sintaxis diferente, en función de cómo le pase yo los argumentos. Bien, sigamos con la presentación. Fuentes de iconos. Fuentes de iconos, en este caso Font Awesome. Font Awesome, de hecho lo vamos a correr ya que estamos, rápidamente. Ahí va. Entonces, para agregar la Font Awesome, lo único que voy a poner es esta línea. Y cada uno de los Font Awesome, de los iconos, lo puedo acceder de esta manera. Ahora vamos a ver bien cómo se hace. Yo me hice una cuenta, es una cuenta gratis, no te piden ningún dato más que el nombre, el apellido y el mail, me parece, pero nada más. Hay otras fuentes de iconos, yo por ahora les muestro esta, y con el enlace van a poder usarlo un tiempito, no sé cuánto. Estoy bastante seguro que esto se cae después de un tiempo o de una cantidad de usos. Font Awesome. Bien, el primer resultado. No me había olvidado de ir a mostrarles. Les muestro de vuelta.
Este es el enlace que estoy agregando al, al código para que me levante la fuente, la font Awesome. Y después, para elegir efectivamente los iconos, bueno, lo haría de esta manera, ¿no? Con i de icon class, le estoy poniendo una clase que ya va a venir definida dentro de este script, que eso es lo que me va a hacer referencia a font awesome. Y después tengo varias maneras de hacer esa elección. Acá tenía la página. Entonces, por ejemplo, este cloud, FA cloud sería esta primera. Heart sería esta segunda. Y por otro lado les puedo cambiar el tamaño. Entonces a la nube le puedo poner un tamaño de fuente de 24 píxeles. Entonces me lo va a hacer un poquito más grande. Esto es bastante útil para hacer listas, por ejemplo. En un formulario podría hacer una lista. Y podría poner, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un envelope. Como si fuera un mail, una carta. Ahí está. Un sobre. Bien, entonces, ¿cómo hago para darme cuenta de cómo insertarlo? Me vengo acá a Font Awesome y me fijo, a ver acá en buscar, cuáles son los iconos que puedo agregar. Entonces, vamos a ver acá, lamparita, light, vamos a poner Enter. Y tengo todas estas posibilidades. Y si lo que tengan presente es que esto es una gran parte es gratis, pero hay una parte que es paga. Entonces, para evitar, si ustedes eligen alguno de los iconos pagos, directamente no se los va a mostrar. Entonces vamos a hacer acá filtrar por free y borrar los filtros. Y este, por ejemplo, vamos a elegir. Y allá de movida me tira cómo sería el icono. Así que control C, control V, me voy acá donde lo tenía corriendo, control S para que me aparezca, por supuesto, el light bulb. A ver qué pasa si le escribimos algo acá y le agrega algo al costadito. Bien, maravilloso. Y creo que con esto estamos llegando al final de la presentación. Así es. No olviden dejarlo al presente, no lo pueden poner hoy, pero no olviden dejarlo al presente cuando estén en la clase. Listo, entonces llegamos al final de la clase. Espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima.